Y yo siempre he pensado, quizás de forma errónea, México tiene la maldición de los recursos, porque tal cantidad de riqueza también tiene una gran cantidad de intereses. Y dentro de estos intereses, pues existe también la violencia. Jesús, abro este espacio, esta pregunta eh, para entrar en materia. En México existe una batalla. ¿Hay una batalla por los recursos? Sin duda alguna, Oscar, en México existe una pelea, una disputa a muerte por los recursos naturales. Y no nada más hablo del petróleo, no nada más hablo del agua, de los bosques, del gas. Hablo de una cosa que la gente no ve mucho, que nos hemos olvidado un poquito y que eso ha sido parte del saqueo de nuestra nación. No hablo del saqueo del colonialismo, no, hablo del saqueo actual, del contemporáneo. El gran saqueo que está viviendo México es de los recursos minerales. Mira, qué tan rico será México que no existe un solo elemento en la tabla periódica de los que se encuentran en la naturaleza que no lo tenga nuestro país. En el suelo mexicano encuentras todos los elementos posibles de encontrar en el suelo que se encuentran en la tabla periódica. Hay países que dices, bueno, Bolivia tiene litio, pero a lo mejor no tiene carbón, ¿sí? Rusia tiene carbón, pero pues a lo mejor no tiene plata. No, México tiene todos los minerales que marca la tabla periódica que se encuentran en la naturaleza, están en el suelo mexicano. Y esto es parte de nuestra desgracia nacional. Porque pudiendo vivir los pueblos originarios mexicanos, los mexicanos simplemente, pudiendo vivir como los jeques, como aquellos dueños de las tierras áridas del Medio Oriente, donde picas y brota oro, brota petróleo, que significa dinero, y ellos viven maravillosamente. En México, si tú picas y brota un mineral, te asesinan, te persiguen, te desplazan, porque ese es el interés de las empresas mineras. Es nuestra gran desgracia, la riqueza, como tú bien lo dices, mi querido Oscar. México los mexicanos podríamos vivir increíblemente bien. Comunidades como la de Salaverna, la de Mazapil en Zacatecas, te puedo mencionar cualquier N cantidad de comunidades que podrían vivir con lujos de riqueza tan solo por la riqueza que tiene su pueblo y sin embargo están desplazados. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios que se está facilitando hoy facilita la delincuencia y a los grandes mineros transnacionales. Y justamente, no diría, o con dolor lo puedo decir, casualmente, o quizás no es tan casualidad, las regiones más ricas son las más violentas. Fíjate que tocas ese punto fundamental. Si tú pones un mapa, porque yo lo he hecho ese ejercicio varias veces, tú pones un mapa con las regiones minerales más ricas, las de oro, las de plata, las de plomo, las de cobre, hierro, carbón, litio, las que tú quieras, marca los puntos en el mapa y luego pon otro mapa de las zonas violentas donde hay más asesinatos y coinciden perfectamente. Esto no es una casualidad, es un método, es un protocolo de violencia el que estamos viviendo en México por la disputa de los recursos naturales. Y esa disputa es ambicionada por las grandes transnacionales. Lamentablemente en México son 4 empresarios mineros, son muy pocos los empresarios mineros porque no hay participación para la minería a pequeña escala. Gente con recursos económicos de mediano pelo no participan en la minería. Solamente los grandes empresarios, los Bayeres, los Slim, los Azteca, los de TV Azteca, Salinas Pliego, los Larrea Mota Velasco, o sea, ellos son los 4 mineros que están en el sector porque son los que se han asociado con las grandes transnacionales. No hay minería para el mexicano común que tenga un peso para invertir. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios que creó el sistema neoliberal, el sistema de Carlos Salinas de Gortari, que desde allá viene la perversión y no se ha querido corregir. Desde entonces facilitaron los negocios para entregar la riqueza del suelo mexicano a las empresas canadienses, norteamericanas, chinas, coreanas, australianas, de cualquier parte del mundo, argentinas, no se diga. Y son ellas las que están robándose, explotando ese recurso, cuando los dueños, los pueblos, nosotros, la gente, no lo podemos hacer. Fíjate que para irlo aterrizando, porque todo el tiempo en las noticias vemos violencia, asesinatos, violencia. ¿Qué regiones? Tú lo has mapeado. Pero ¿qué regiones podríamos destacar? ¿Qué estados podríamos destacar? Que es, aquí hay un foco de violencia o es de los más violentos porque tiene esto. ¿Cuáles serían? Podemos hablar. Michoacán tiene hierro y ahí están los grupos de la delincuencia organizada peleando por las minas. Sinaloa tiene oro y allí están peleando.
Sonora tiene litio y ahí están peleando. Chihuahua tiene oro y ahí están peleando. Puebla tiene oro y hay violencia. Guerrero tiene oro, la violencia. Durango tiene también yacimientos de oro y plata, la violencia. Baja California tiene yacimientos de litio, la violencia. O sea, podemos ver, fíjate, de todo el país, solamente los de la península de Yucatán eran los que estaban exentos. Si tú te recuerdas, todavía hace poco, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, no tenían violencia. ¿Por qué no tenían violencia? Porque no había exploraciones mineras en la zona. Okay. Ahora el Tren Maya, que ha entrado con el fin que tú quieras y que también se convierte en un tren de carga, va a explotar los bancos mineros de esa zona que son derivados pétreos. La península de Yucatán no tiene metales preciosos ni industriales. Tiene derivados pétreos que sirven para hacer materiales para la construcción, grava, arena, cal, cemento. Ha comenzado la violencia. Desde que entró el Tren Maya, desde que dijeron que va a haber Tren Maya para cargar, desde que ya hay concesiones mineras para explotar algunas zonas con derivados pétreos, ya llegó la violencia. Eran zonas que estaban lejos de la violencia. ¿Tú recuerdas Yucatán? No había violencia. ¿Recuerdas tú un poco de Quintana Roo, que la violencia se focalizaba en los puntos de tráfico de drogas de los turísticos nada más? ¿Tú recuerdas Campeche? No había violencia. El Tren Maya ha venido a detonar un foco o un polo de importancia económica importante, que son las zonas de derivados pétreos, porque toda la península de Yucatán es un mosaico de piedra, que de ahí sacas polvo, dicen de cemento, polvos para cementos, polvos para cal, gravas, arenas y otros derivados de piedras que sirven para la industria, y ahí está brotando la violencia. Ese es el mejor ejemplo de cómo una zona ligada al desarrollo económico con base en la minería se acerca a la violencia. ¿Cómo se ejerce esta violencia? Nosotros todo el tiempo vemos desaparecidos, pero ¿cuál es el fin o cómo es que se presenta este tipo de violencia y cuál es el fin de esta violencia? Porque la violencia, creo yo, es un instrumento o es una herramienta, es una forma para conseguir algo. En este caso, ¿cómo se ejerce y para conseguir qué? Exactamente. Mira, la violencia nos la han presentado en el discurso mediático. Cualquier presidente de la República que tú quieras pensar en los últimos 7 presidentes, nos la han presentado como si la violencia brotara porque sí. Y simplemente buenos contra malos. Exactamente. Es el narco, es la violencia. No es la violencia per se. Es la violencia afincada en la disputa de los recursos naturales. ¿Cómo brota la violencia? Un grupo criminal se asocia con un grupo minero y generan una inestabilidad de seguridad en la zona, desplazando a la población. Por lo general, siempre son los mineros los que llegan primero. Llega el grupo minero, ve las perspectivas, ve que aquella zona que le interesa, vamos a decir, me interesa como en Ixtacamaxtitlán, Puebla, me interesa ese banco de oro sólido que está ahí, Ixtacamaxtitlán. Lamentablemente, ese banco sólido que está en el subsuelo de oro, encima tiene una población. Y esa población es la que estorba, porque no pueden llegar y meter los trascabos o detonar la tierra para hacer una minería a cielo abierto. La gente se opone. Los mineros generan la violencia asociándose con grupos del narcotráfico, del crimen organizado, y les pagan para generar violencia. Y entonces se genera una violencia con una forma tan elemental, a través del miedo. ¿Cómo se genera la violencia? De repente tú ves que en un pueblo alejado, allá apartado de la civilización, comienzan a haber camionetas circulando. Y tú dices, ¿qué importancia puede revestir Ixtacamaxtitlán, Mazapil, Salaverna, Cananea? Te puedes decir N cantidad. ¿Qué importancia puede revestir esto para un grupo del narcotráfico? Ninguna. Y los ves a los narcotraficantes, dicen, ¿esto es para venderles drogas a la gente de aquí? No. Se generan zonas de extorsión controlada. Se generan zonas en donde a la gente van y le tocan la puerta a mitad de la noche y le dicen, oye, a mí me tienes que pagar una cuota de 50 pesos semanales. No son los 50 pesos. Es el miedo que está infundiendo para que la gente diga, no, ya llegaron estos, ahorita me quieren 50 pesos, mañana me van a quitar la casa, ya me voy. O me van a quitar a las hijas, o van a reclutar a mis hijos, mejor me voy. Y la gente comienza a despoblar y se comienza a ir. Ese es el primer efecto. Okay. En el segundo efecto, si la gente no se mueve, entonces entra un plan de acción que es el del secuestro, el de la extorsión más intensa. Tienes vacas, me das la mitad de las vacas por el solo hecho de vivir aquí. Si la gente se va para salvar su vida
y dejando sus cosas ahí, sus huertas, sus vacas, los recursos naturales que tenga, su parcela, lo que sea, se van. Si no funciona esa segunda etapa, entra el tercer modelo de despoblamiento a través del miedo, el asesinato porque sí. Comienzan a matar a gente que no tiene nada que ver. El asesinato que vimos de la maestra pagando una extorsión allá en Veracruz, Sí. no fue por la extorsión, fue para causar miedo. Es un mensaje. Es un mensaje claro, es para causar miedo, para que la gente se vaya y se aleje de la zona que le interesa. ¿A quién? Al minero que financia al narcotraficante. Los grupos de narcotráfico, las células del crimen organizado en México, están financiadas por la empresa minera. Wow. Ese es un factor que no han querido ver. Yo llevo diciéndolo desde el 2017, cuando publiqué mi libro México a cielo abierto. Ahí dije, ojo, hay alianza narco y mineros. Es decir, lo que tú estás planteando sí. es que las empresas mineras, de alguna manera, contratan una especie de servicio del crimen organizado. Exactamente. ¿Cómo nace ese contrato? Las empresas mineras llegan, se establecen en una región, les interesa despoblar aquella zona, pero no llegan tan así como decirle, ve y desplázalos. Comienzan con el grupos del crimen organizado diciéndole, oye, necesito rentar servicios de seguridad. Y les compran servicios de seguridad a la célula de los caballos templarios, a la célula de la familia, de Sinaloa, etcétera, etcétera. Wow. Sí. Hoy en México tenemos 75 cárteles de las drogas. De 6 que había inicialmente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy tenemos 75 cárteles de las drogas. Cada uno de esos 75 cárteles de las drogas tienen conexión con por lo menos una empresa minera a la que le venden servicios de protección. Y la empresa minera paga a veces esos servicios de protección en efectivo, con dólares, o paga a través de la entrega de armas para su propia seguridad, supuestamente. Es cuando surgen los brotes de violencia. Es cuando surge la primera sociedad. Este caso lo tengo yo bien registrado, surgió en Michoacán. Surgió en Michoacán con la empresa minera Ternium, una empresa ítalo-argentina que explota hierro allá. La empresa se estableció, le interesaba explotar un banco de hierro, pero estaba poblado allí en Aquila y no pudo porque los comuneros de Aquila se opusieron. Esta empresa Ternium contrató a grupos de la familia michoacana para desplazar a los opositores. Wow. Cuando se da eso, Ternium le paga a la familia michoacana en efectivo y luego con armas. Cuando la familia michoacana logra someter a los mineros de Aquila, le dice a la minera Ternium, ¿sabes qué? Pues ya no son X cantidad que te cobraba por la seguridad, ya no es, ahora aumentamos al doble. Y comienza una extorsión contra la empresa minera Ternium. Y Minera Ternium dice, ¿qué voy a hacer? Asesorada siempre, porque aquí hay un factor importante. Hay mercenarios norteamericanos, europeos, que trabajan con estas empresas. Y estos son especialistas en seguridad que les dicen, necesitas pactar. Entonces pacta con los narcotraficantes, por ejemplo, allí en Michoacán. Ternium pacta con la familia michoacana para correr a los de Aquila. Luego los de Aquila ya se quedan así, tranquilos. La familia michoacana comienza a extorsionar más cobros por su seguridad a Ternium, y Ternium es cuando dice, no vamos a hacer eso. Sus asesores de seguridad le dicen, arma a los vecinos para que peleen contra los de la familia michoacana, y es cuando nacen los primeros grupos de autodefensa. Ahí nace el primer grupo de autodefensa. Las mineras armando a los propios comuneros o lugareños con los que intentaba desplazarlos, ahora para que les quiten el cáncer del narcotráfico que ya está pegado. Que ellos mismos crearon. Ese modelo, me gusta mucho platicar ese modelo de Ternium, porque ese modelo es una réplica en todo el país. Así pasa en Guerrero, así pasa en Puebla, así pasa en Sinaloa, en Zacatecas, así pasa en Chihuahua, en Sonora, en Durango, en Jalisco. En todo el territorio nacional está pasando ese modelo. Nadie lo ven, lo entienden, lo conocen, nadie le quiere poner atención, porque nadie se quiere meter con la industria minera transnacional, porque es la que representa intereses de naciones en México. Es esto que estás mencionando, de esta relación, ¿hay una relación de negocio? Sí. Es una relación, híjole, muy fuerte. Entonces, hay gente de estas empresas transnacionales, gente de los Estados Unidos que asesora armando a los grupos delictivos. Claro, hay empresas que se dedican a reclutar exmarines, exmilitares de Estados Unidos y los convierten
en agentes de seguridad de las empresas, asesores de seguridad, y ellos son los que dicen pacta, negocia. Ellos son los que están haciendo eso. Y no nada más hablo de gente de Estados Unidos, te hablo también de grupos exmilitares de otros países de Europa. Este modelo, Oscar, no es nuevo. Este modelo lo aplicaron los alemanes, lo aplicaron los franceses, los italianos, allá en África. Así despoblaron África, así se acabaron la riqueza de África y así dejaron saqueado el continente africano. Ese modelo ya viene de África desde principios del siglo pasado, desde 1900, que fue el modelo que aplicaron. Y este modelo lo estamos viendo ahora en América, en América Latina. Lo vemos pues, justamente en los países mineros, lo vemos en México, lo vemos en Colombia, lo vemos en Chile, en Argentina. Brasil, seguramente, Brasil, con el sí. Amazonas, ¿no? Sí, estamos viendo el mismo modelo, por eso tenemos una América incendiada. Pues tenemos una América que no se va a controlar esto porque la ambición de los países que ya se acabaron África, ahora están volteando a ver a América Latina como la principal fuente de sus riquezas. El gobierno norteamericano, Estados Unidos, por supuesto que tiene un apetito voraz justamente por los recursos minerales del país. Es un apetito que no les nacía desde que tenían control del petróleo. Cuando tuvieron control del petróleo fue ese apetito, se les apagó. Lo conservaron, lo tranquilizaron, pero ahora llegaron a este momento en el que ven interés en la riqueza. Te pongo nada más un caso, mi querido Oscar, porque no me quiero apropiar de la palabra. No, hombre, es tu espacio, soy es tu muy casa. dado, ¿verdad? No, Gracias. es tu casa. Sí. Lo que estás diciendo es fundamental que la gente lo sepa. Tenemos que estar insistiendo en esto. Mira, el tema del... Ya se me fue la idea, Ahorita la retomamos. No, lo que estaba diciendo. Sí. O sea, que este modelo se replica y que Estados Unidos hubo una época en la que no pasaba mucho. Exactamente. El apetito voraz de Estados Unidos lo tranquilizaron un poco, pero luego resurge. Donald Trump tiene un gran interés por las tierras raras de Ucrania. Se comprometió a ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia a cambio de explotación conjunta de las tierras raras. Sí. Las tierras raras son tierras que te dan minerales muy estratégicos para la industria. Entonces, si Trump ambiciona las tierras raras de Ucrania, que está hasta Ucrania, ¿tú crees que no va a ambicionar las tierras raras de Sinaloa, de Chihuahua, de Baja California, que las tiene al alcance de la mano y hasta trenes de por medio? Por supuesto que hay un interés y no lo dicen. Eso es lo que choca justamente de nuestras autoridades. ¿No lo dicen o no lo aceptan? No, sí lo aceptan, no lo dicen. Okay. Lo aceptan y lo reconocen porque en las negociaciones internas que hay al más alto nivel entre el gobierno de México y Estados Unidos, ahora que estamos en el tema de los aranceles, una de las medidas las medidas no arancelarias que empujó Estados Unidos a negociar a México fue justamente esa, permitir la participación del gobierno norteamericano, de las empresas norteamericanas, canadienses, norteamericanas, mineras, en la explotación de litio. Entonces, lo que estás planteando va más allá de un simple negocio. Claro. Es un asunto de control territorial por los recursos. Es decir, que el crimen organizado no nada más es por el tráfico de estupefacientes. No. Es una herramienta. El crimen organizado es una herramienta de control territorial. La violencia. El crimen organizado generando violencia es una herramienta de control geoestratégico. Wow. ¿Sí? Estados Unidos finca su estrategia de seguridad nacional en su independencia energética. Estados Unidos no tiene litio, por tocar el tema del litio. Sin el litio, los países, cuando se acabe el petróleo, los países van a estar supeditados a la energía eléctrica que se obtenga de fuentes renovables o de fuentes no contaminantes, mejor, como el sol, como el agua, como el viento. ¿Y dónde van a conservar esa energía eléctrica? En baterías, y esas baterías, el mejor conservador de la energía eléctrica es el litio. Entonces, el litio podríamos decir que en no muchos años podría convertirse en el nuevo petróleo. Es ya el nuevo petróleo. El litio es el nuevo petróleo porque, mira, yo escribí un libro que se llama, perdón que lo saque a por cuentas. Favor. Yo escribí un libro que se llama La Guerra del Litio. En ese libro de La Guerra del Litio yo explico de manera muy precisa una cosa bien elemental que nos hemos olvidado. ¿Cuál es la razón de la vida? La razón de la vida es el movimiento. No es que seamos felices, no es que amarnos unos a otros, no es que vivamos en sociedad. No, la razón de la vida desde que dejamos de ser coacervados para convertirnos en una molécula, en una célula, desde que nos convertimos en una célula, la razón de la vida fue el movimiento, movernos. Como raza humana,
Siempre ha sido el movimiento. Desde que fuimos a Australopithecus, Pithecanthropus, hasta el Homo sapiens sapiens que somos hoy, es estar moviéndonos. ¿Cómo nos movemos? A partir del petróleo hubo una revolución industrial, comenzamos las máquinas de vapor, comenzó las máquinas, de combustión interna. Entonces hay un movimiento y ese movimiento es lo que nos mantiene económicamente activos, nos reconoce como sociedad inteligente. El petróleo se va a acabar y si no hay petróleo no hay movimiento, no tenemos forma de movernos con otro combustible que no sea los hidrocarburos, gasolinas, diésel, gas. Sí, todo eso es lo que nos mueve. Claro. Cuando se acabe el petróleo, ¿con qué nos vamos a mover? Nos vamos a mover solamente con energía eléctrica, generada a través de fuentes, no contaminantes, como son lo que ya dijimos. Y esa energía hay que conservarla. Y el mejor conservador que se conoce hasta hoy en la ciencia es el litio. Y ese litio que conserva bien los electrones, ese litio es estratégico para los países, para la humanidad. Quien controla el litio controla el movimiento. Quien controla el movimiento va a controlar la humanidad. Esa es la visión que están teniendo muchos países ahora en la disputa del litio. El caso de Bolivia, ¿por qué se cayó Bolivia? La tumbó Tesla. Y no voy a decir marcas porque luego nos banean, ¿no? Pero no, sí se puede decir. Se puede. Perfecto. Claro. Tú pégales. Perfecto. ¿Por qué se cayó Evo Morales? Porque Evo Morales anunció una estrategia para la nacionalización del litio y dijo el señor Tesla, el señor Elon Musk, el de Tesla, no me conviene, generan inestabilidad, pum, tumban, se va Evo y ya está tranquilo otra vez el litio en control. ¿Qué pasa en México? En México hay una gran disputa por el litio, pero es muy callada, muy soterrada. Se está llevando a cabo una pelea intensa, tan intensa que te digo, Donald Trump, ¿qué te parece esta teoría? Donald Trump comienza a basarse en una verdad en México. Es un narcoestado. Y comienza a acusar a los presidentes y comienza a decir, dame a tus narcopolíticos. Que no, te voy a imponer aranceles. Pero de todas formas no te doy narcopolíticos. No, pues entonces, y comienzan a orillar al gobierno en turno. ¿Para qué? ¿Tú crees que a Estados Unidos le interesa que Adán Augusto López Hernández está en la cárcel? ¿O que Rubén Rocha Moya esté asociado con el narcotráfico y que pueda ir a la cárcel allá? No les interesa. Ellos quieren recursos naturales. Donald Trump está orillando al gobierno mexicano a que diga, no te voy a dar a mis narcopolíticos y pídeme mejor lo que tú quieras, pero no te los doy. Pues entonces, ¿qué te parece si me das litio? ¿Y qué te parece si para no aplicarte las medidas arancelarias que te quiero aplicar del 30% para todas sus exportaciones a partir de los próximos 90 días, ¿qué te parece si me permites participar con empresas norteamericanas en la explotación de tu litio? Entonces, toda esta narrativa, Jesús, de que vivimos en un narcoestado, narcopresidente, y que también se maneja de forma mediática. Todo el tiempo nos están bombardeando con eso. Los funcionarios estadounidenses que se la pasan diciendo que hay que intervenir en México. Todo esto es parte de una estrategia de presión para que México ceda sus recursos. Por supuesto, para que ceda sus recursos. Y Estados Unidos no quiere que México ceda esos recursos a otros que están ambicionando parte del pastel. A los chinos, a los rusos, a los árabes, a los australianos, japoneses, etcétera. No, Estados Unidos dice, esto es nomás América para los americanos. La doctrina Monroe. Y entonces nomás vamos a tener participación. ¿Qué te parece si ya tiene participación Canadá? Pues ahora, ¿qué te parece que también tenga Estados Unidos la misma proporción de participación? Y me dejas. Y por eso, si tú revisas las medidas no arancelarias que se comprometió la presidenta Claudia Sheinbaum, hay dos cosas que nos brincan. Uno, México limitará la inversión de capitales extranjeros en México. Con eso dice México, ya no voy a aceptar que vengan tantas empresas a México. Le voy a bajar un poquito al calor. Y la otra medida no arancelaria, México abre la posibilidad de que Litio MX se asocie con empresas norteamericanas para la explotación y comercialización de litio. Un total amago. Total. Pero te amagaron al gobierno mexicano con base en una estrategia muy, muy simple. Tomo tus defectos, veo dónde está tu pata de palo y te comienzo a pegar por ahí. Presidenta, el gobierno mexicano. Sí, no, pero bueno, también la presidenta le tocan los tiznadazos y tiene que salir. Y entonces se encuentran en encrucijada. Quieren hacer negocios, va a ser inversión extranjera directa, la minería está en manos de los extranjeros. Pues órale, pues que le entren. Y no entrego a mis narcopolíticos, que son muchos. Y entonces gana el presidente Donald Trump en esta estrategia de ahora sí ya vemos a dónde estaba llevando al país. Eso de aplicarle aranceles, que decían, es que los aranceles no nada más nos está aplicando a nosotros, también a Vietnam, también a Sudán, también a Belice.
Eso era juego, nada más. Era parte del rejuego porque realmente Estados Unidos quiere la del dominio de los recursos. Entonces, en gran medida, cuando vemos esta ola de violencia que empieza a crecer, tiene quizás otros intereses. Es la herramienta de la violencia. Es la herramienta de la violencia. La herramienta de los grandes capitales para el control de los recursos naturales. Y la violencia esta que vemos, que tú la ves y la razonas, no tiene sentido. Sí, claro. O sea, una violencia así, porque sí no tiene sentido. Una violencia del narco matando a su mercado consumidor, no tiene sentido. Sí, si llega un punto en donde dices, claro, sí, no tiene sentido que solamente esto nada más es a partir de un interés del tráfico de estupefacientes, de drogas o de la extorsión. O sea, nada más es por eso, pero tiene mucho más. Más de fondo, porque nos estamos yendo también con el discurso que se ha creado en torno al narcotráfico. ¿Sí? Se ha creado un gran discurso en torno donde se le culpa de todo. Yo no digo que no exista, sí existe el narcotráfico. Claro. Y es una realidad lacerante. Por supuesto, es un problema muy grave. Pero tampoco es tan como se dice ahora. ¿Sí? Tampoco es que el narcotráfico esté en todas partes. El narcotráfico, de los 75 cárteles de las drogas de los que ya te decía al principio, y que todos tienen conexión con empresas mineras, no todos los narcotraficantes se dedican al narcotráfico. De 75 cárteles de las drogas, por lo menos 25, no están en el trasiego de drogas ni en la fabricación de drogas sintéticas. Ellos están en 22 actividades distintas al narcotráfico, en extorsión, en secuestro, cobro de piso, pornografía, trata de personas, tráfico de migrantes. O sea, hay 22 actividades distintas al narcotráfico en las que muchos narcotraficantes ya están y se han alejado del narcotráfico. Hay grupos criminales como por ejemplo los 300 que no están en el narcotráfico. ¿Sí? Y te puedo decir, hay grupos criminales, no sé, te puedo hablar de muchísimos que se van alejando del narcotráfico para meterse a otro sector. A estos grupos son precisamente los que han encontrado, o estos grupos son los que han encontrado ese nicho de venderse bien para este control de la violencia con los intereses de algunos empresarios, principalmente mineros. Mencionabas un nombre muy importante en esta nueva ola porque ya no es minería per se, es megaminería, ya son megaproyectos. Exacto. Pero todo esto surge a partir quizás de Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio. Sí. ¿Qué papel juega ahí? Mira, a mí por eso luego choco yo con las ideas de que yo en un momento simpaticé mucho con el movimiento de la Cuarta Transformación. Okay. Me gustaba mucho porque sentía que era un cambio necesario, luego vi que no, y me alejé yo de su defensa, y decidí hacer mi trabajo periodístico crítico, porque la principal joya del neoliberalismo es el Tratado de Libre Comercio. Esa es la joya de la corona de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, hoy es la principal bandera con la que gobierna la Cuarta Transformación. Es decir, este discurso de la 4T de empezar a, de alguna manera, erradicar el neoliberalismo, es eso, puro discurso. Es eso, puro discurso. ¿Cómo lo erradicas cuando estás defendiendo el Tratado de Libre Comercio de Salinas de Gortari? Si fueras realmente a romper con el neoliberalismo, pues lo primero que haces es decir, ¿sabes qué, Trump? Gracias por los aranceles, pero ¿qué te parece que a partir de hoy, cero comercio tú y yo? No, entonces no son tan romper con el neoliberalismo. Son como que quieren ocupar el espacio del neoliberalismo. Entonces, el problema de la minería viene de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari mata la minería cuando reforma el artículo 27 constitucional, cuando desaparece el ejido, que dejó de ser un núcleo de propiedad comunal para convertirlo en propiedad privada. Y como propiedad privada la tierra, pues ya se podía comercializar. Y al momento en que lo comercializan los campesinos, ¿por qué lo comercializan? Pues para que puedan vender a las empresas mineras. Es ahí donde surge justamente el problema de la minería. El artículo reforma el artículo 27 de Salinas de Gortari, y esto ha venido reformándose constantemente. Claro. Y no hay un solo presidente desde Salinas, Fox, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador, hasta hoy Claudia Sheinbaum, no ha habido uno solo que le diga no a la minería. Son grandes intereses los que están en la minería. Mira, no te puedes explicar una cosa. No te puedes explicar por qué en México no se ha reformado el hecho de que, oye, tú tienes un carro y te cobran una tenencia por la propiedad, ¿no? Sí. Bueno, no puedes explicarte cómo alguien que tiene un gran terreno de tierra para explotarlo mineralmente, no le cobren un peso. ¿Dónde está el negocio para la nación? ¿Por qué México entrega zonas como minas del tamaño de la ciudad de Puebla,
del tamaño de la ciudad de León, Guanajuato, del tamaño de la ciudad de Celaya, que es el promedio. O sea, se entregan a empresas transnacionales para que hagan lo que quieran en ese suelo, para que perforen cuanto les alcance para abajo y exploten. ¿A cambio de qué? ¿Sabes cuánto paga una empresa minera transnacional por explotar una hectárea de suelo? Bueno, sorpréndete, 50 pesos. 50 pesos es el impuesto que paga por una hectárea de explotación de suelo. ¿Y cuánto no le sacas a esa hectárea de suelo? Perforándole hasta donde te llegue la mano, para abajo, para abajo, para abajo, Claro. para abajo. Un ecocidio completo. Un ecocidio. Porque terminas, bueno, esa es otra cosa que también sería mucha profundidad. Estoy hablando de los costos. La industria minera en México, si tú tienes una zona para explotar, tú dices, oye, fíjate que voy a explotar ahí oro. Ah, sí, pero tú sabes que el oro nunca viene solo. El oro viene acompañado de plata, o de plomo, o de cobre, por decir algo. Entonces sabes que nunca viene solo. Tú pagas impuestos nada más por el oro que extraigas y que tú digas que estás extrayendo. ¿Y sabes qué crees? Que nomás saqué 2 kilos de oro. En toda la hectárea que exploté, nomás saqué 2 kilos de oro. Nada más te pago impuestos sobre 2 kilos de oro. Wow. Pero no te voy a pagar impuestos de otros minerales que estoy explotando y que mi concesión no dice que exploto. O sea, no te voy a pagar por la plata, por el plomo, por el hierro. Sí, no te voy a pagar eso. Por eso vemos un fenómeno que tú dices, ¿cómo entender el fenómeno de lo que pasa? Barcos chinos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, llevándose toneladas de tierra. La gente dice, y allá es bien común, es que llegan los chinos y compran tierra y se la llevan. Y dicen allá en el pueblo, allá en Michoacán, es que los chinos están haciendo una isla y necesitan tierra para ir haciendo su isla. No, los chinos explotan, compran el mineral en bruto, en greña, en la tierra, y de ahí le sacan hasta el último gramo de lo que encuentren. Carbón, hierro, plomo, plata, cobre, litio, lo que encuentren, se lo llevan y lo explotan allá y se están sacando la tierra. Los chinos le pagan a los que venden esa tierra, que normalmente son grupos del narcotráfico, que van y se la roban en zonas mineras y que obliga a las empresas mineras a tener un cerco de seguridad con otros grupos del narcotráfico. ¿Sí? Sí. ¿Y con qué les pagan los chinos? Les pagan con 2 formas o de 2 formas. O les devuelven esos minerales que extraen en forma de plomo, en forma de armas, en forma de balas, o les devuelven con precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas, de anfetaminas, metanfetaminas o fentanilo. Y ahí tienes un ciclo vicioso con base en la minería. Y además, o sea, ¿a eso le pones el signo de pesos? Olvídate, eso es una cosa increíble. Entonces, no hay una regulación, me estoy saliendo un poquito del tema, no hay una regulación en cuanto a los impuestos que paga alguien que está explotando una zona minera. Mira, digo, no hay un solo gobierno desde Salinas de Gortari hasta el de hoy, de Claudia Sheinbaum, que no haya aceptado las condiciones mineras. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué compromiso puede tener un gobierno para decir a los mineros, no te preocupes, no te voy a tocar el financiamiento de las campañas políticas? Sí, la llegada de Morena no fue fortuita. Hubo inversión de transnacionales canadienses, norteamericanas, etcétera, en las campañas políticas. No fue solo el narco el que financió campañas de candidatos a diputado, a senador, alcalde y gobernador. No, ¿quién paga las campañas políticas en Sonora? Las transnacionales canadienses, norteamericanas. ¿Quién las paga en Chihuahua? ¿Quién paga en Guerrero? Las mineras son las que están pagando y son las que luego por consecuencia dicen, tú con que no toques el tema es suficiente. Con que voltees a otro lado es suficiente. Y es otro punto más que se va agregando a este mosaico muy, muy complejo que es justamente la minería. Entonces, ahí te digo, revisar a fondo aquellos gobiernos que han recibido participaciones económicas de empresas transnacionales a través de los partidos políticos. Mencionabas tú que cuando llega una minera, una empresa transnacional, en este caso nos hemos centrado en las mineras, que utiliza al crimen organizado como una herramienta para despoblar, me llega a la mente algo que no sé si tenga relación, pero tú lo dirás. La famosa guerra contra el narco. Varios colegas que he podido platicar con ellos, hemos de alguna manera coincidido que la guerra contra el narco en realidad no fue una guerra en contra del crimen organizado, fue una guerra en contra de la población para irlos desplazando y poder abrirle el camino a muchas transnacionales. Tú has escrito y tú has investigado la guerra contra el narco, qué mejor que tú.
¿Qué es la guerra contra el narco? ¿O qué fue la guerra contra el narco? Híjole, creo que sí. Justamente es una provocación muy interesante. La guerra contra el narco fue la intención de Genaro García Luna y de Felipe Calderón de decir, estamos combatiendo al narcotráfico para ser socios del narcotráfico. Se hicieron socios del narcotráfico mientras aparentaban un pleito con el narcotráfico, una confrontación abierta. Ujú. Y ahí aprovecharon, en esa vorágine, aprovecharon los empresarios mineros a decir, oye, hay que alentar esto, porque esta guerra que parece que peleas con el narcotráfico, en primer lugar, quítamelos de encima que me están cobrando demasiado ya, ¿sí? Y entran las empresas mineras. ¿Tú recuerdas una de las primeras acciones que hizo Genaro García Luna cuando estuvo ni siquiera como secretario, como titular de la AFI en el gobierno de Vicente Fox? Ujú. Una de las primeras acciones fue darles servicios de seguridad a las empresas mineras, protegerlas, cubrirlas del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico sí lleva implícito, la guerra contra el narcotráfico sí lleva implícito una acción de crear un caos en México para que de paso despoblar aquellas poblaciones que te digo están asentadas sobre los bancos mineros. Y esa es la intención básicamente de la guerra. Primera intención era encubrir los nexos de complicidad y de cobro de piso que estaba haciendo el gobierno de Calderón vía Genaro García Luna a los narcotraficantes. Esa fue la primera intención de la guerra contra el narco. La segunda intención fue generar, por supuesto, miedo en la población, pues para que no se alzaran, porque recuerda que Calderón viene de un fraude, le roba la elección a Andrés Manuel López Obrador y tenía miedo de alzamientos sociales. Ujú. Fue la segunda intención. Y la tercera intención, como carambola de tres bandas, fue justamente despoblar aquellas regiones que muchos mineros estaban desde cuando reclamando, pero no podían apropiarse de la minería que les facilitaban ya la Constitución y la ley, porque allí había gente. Y el principal estorbo de México son los mexicanos, dicho justamente por algunos empresarios mineros. El estorbo de los mexicanos, de México, el principal estorbo no es el narco, no es nada. El estorbo son los mexicanos que están justamente pisando el suelo que les ambicionan ellos. Entonces, esa fue la intención de la guerra contra el narco. Esas tres intenciones son los que hacen ver la perversión que hubo en Felipe Calderón, en Genaro García Luna, para crear esta dimensión de desastre social que hoy tenemos y que estamos pagando, pero que tampoco tenemos que estar todos los días recriminando, porque sigue siendo parte de una estrategia que viene desde el pasado. Hoy la estrategia de paz que pretende establecer el gobierno, ¿sí?, tiene todavía la intención del pasado. Todavía hay desplazamientos poblacionales. Sí, claro. 906 puntos mineros en el país. Si tú los cuentas en el mapa, pones alfileres, 906 alfileres vas a necesitar para ubicar aquellas zonas en donde hay pleito entre mineros, comunidades y en medio el narcotráfico. No es fortuito. Sí, México es uno de los países, o quizás sería el mayor país con conflictos socioambientales relacionados a la minería. Creo que sí, ¿eh? Lo dicen diversas organizaciones dedicadas a la minería. México tiene muchos conflictos socioambientales ligadas a la minería. Y podemos hacer una lista larga. Esto yo lo escribí en el 2017 en el libro que se llama México a cielo abierto. Ahí lo escribí yo. Justamente todos los conflictos, y digo, y conté 906 porque fui a visitar cada uno de los 906 puntos Wow. en el territorio nacional. Me llevó como 3 años recorrer el país. Y un día amanecía en Zacatecas y otro día me iba a San Luis Potosí y duraba 3 días viviendo ahí. Y visité 906 puntos mineros con conflictos en el país. Yo te puedo asegurar, cada uno de esos, te digo, ahí están escritos en ese libro que escribí que se llama México a cielo abierto. No, ya es viejito, es del 17. Pero es el reflejo de lo que hoy ocurre. Sí. Pero te pregunto, tú al estar en esos lugares, ¿qué se percibe? ¿A qué? Yo siempre me gusta, o sea, el periodismo de campo es Sí, no. es el verdadero apasionante. periodismo. Es Es el apasionante. verdadero periodismo. Claro. Pero cuando tú llegas a estos lugares, más allá de leerlo en un artículo, como periodista, se percibe algo, hay un olor, hay una sensación. ¿Qué se siente Mira, estar en estos Lo lugares? primero que se percibe en cualquiera de estos puntos de conflicto socioambiental de la minería, como tú bien lo calificas, lo primero que se percibe es el aire putrefacto con las explosiones de las minerías a cielo abierto. Se huele la pólvora, se huele el polvo en el ambiente, que son el constante de los llamados reventones que dicen en esos lugares. Y se siente el miedo, porque la gente tiene mucho miedo. Las minerías
son bien perversas. Yo siempre lo he dicho, yo le tengo más miedo a la minería que al narcotráfico. Wow. Porque he recibido más amenazas de los mineros, de los grupos ligados a la minería, que del propio narcotráfico. Y los mineros lo primero que llegan a hacer, la primera acción que hacen en una localidad es dividir a la población. ¿Y sabes cómo la dividen? Llegan y dicen, aquí vamos a dar 100 empleos. Y hacen una selección de esos 100. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y seleccionan a sus 100 trabajadores y esos 100 trabajadores los tratan como reyes. Les dan dinero a Dios dar. Y los atienden y la gente comienza a mejorar, se ve en sus casas, en sus camionetas, en sus vehículos, mejoran su forma de vida sustancialmente. Y ellos comienzan a ser los principales portadores de la división, porque en la minería les dicen, hey, pero no te juntes con estos que son opositores a la mina. Y ahí hay una confrontación. Y están los ricos favorecidos por la minería que se llegó y están los pobres peleando por la minería, que luego lo traducen los medios locales como, es un pleito de envidia, porque a estos no les dieron trabajo y a estos sí. Los revoltosos también. Exactamente. Y hacen programas, la minería hace programas de desarrollo social y da cursos de verano para los niños de sus trabajadores y les da cursos de macramé a las señoras y les da cursos de tejido y les da orientación para cultivo, huertos agrícolas en su casa, de traspatio. Y a los que luchan contra la minería les echan a la policía. Y son a los que el narco anda persiguiendo. Y eso es una confrontación y eso es un choque social que se ve y la gente lo dice con impotencia, porque también se respira impotencia. Así como se respira el miedo, se respira la impotencia de la gente que dicen, es que no podemos con la minería. Mira cómo trata a unos cuantos. Y estos que tratan bien se burlan de nosotros que estamos contra la minería. Cuando estamos defendiendo que no se acabe en el agua, que también les beneficia a ellos. O sea, hay una confrontación, eso es toda una estrategia diseñada por la industria minera transnacional que lo que tiende es a socavar esas relaciones solidarias entre las comunidades. Por eso 906 puntos mineros de confrontación socioambiental que existen en el país, la población está bien fracturada. Bien fracturada. Hay un grupo radical que apoya al extremo a la minería y hay un grupo radical que está en contra de la minería. Los movimientos de di no a la mina casi siempre son. Sí. Y fíjate, aquí tocas un punto importante porque allí encuentro que en los grupos radicales de no a la minería es donde muchos comunicadores, muchos activistas se van y se refugian y hacen grupo y le dan voz a la gente. Y esos comunicadores, esos activistas de derechos humanos son los que luego desaparecen, son los que caen asesinados. La industria minera es una de las responsables. No es el narco porque sí. Desde el 2000 hasta el día de hoy, en México han sido asesinados 276 periodistas. Bueno, pues por lo menos un 30% de esos 276 hay dudas muy razonables para suponer que fueron asesinados por órdenes de las mineras. No los investigan como tal. No, la minería es perversa. Y luego, con ese discurso que se crea, con ese discurso ya establecido, ¿quién fue? El narco. Claro. Oye, ¿quién mató al periodista? El narco. Oye, los periodistas tienen miedo, ¿por qué? Por el narco. Hasta parece que nos educaron para automáticamente decir, fueron ellos. Fueron ellos, el narco. Sí, es el narco, pero ¿por órdenes de quién? De la minera. Es el narco, pero recibiendo instrucciones de quién? Del funcionario público que está coludido con la minera. Entonces, sí hay ahí un proceso muy, muy claro, porque nos han trabajado la cabeza, Oscar, de tal forma que luego todo lo culpas. Luego terminas siendo tú responsable. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas tú de aquella campaña que surgió en los 80? No, tú eres muy chico, tú no nacías. En los 80 surgió una campaña de ciérrale al agua. Amanda, ciérrale. A lo mejor mucha gente que nos escucha y nos ve van a entender. Sí. Había una campaña de ciérrale al agua y ciérrale la llave y el gota a gota el agua se agota. Y en esa campaña te decían, hey, no te bañes más de 5 minutos en la ducha, rápido. Y el agua que utilices para trapear, utilízala para regar las plantas. Okay. Sí. ¿Por qué? Porque nos estábamos acabando el agua. Y le pasaron una factura a los mexicanos de que se estaban acabando el agua por su culpa, porque lavaban el carro con el chorro de la manguera. El agua que gasta la población es nada comparada con el agua que gasta la gran industria. Pero habría que pasarle la factura a alguien del consumo de agua. Y por eso crearon esa campaña. Es por tu culpa, porque estás gastando mucha agua, por eso está acabando el agua. Nos satanizan. Exactamente. Satanizan a la población. Y nosotros mismos nos sentíamos responsables. No, es que está goteando. No, déjale cierro, déjala, compongo bien la llave. Es que tu baño gasta mucho, ¿no? Que compra otro sistema porque sí, estás gastando mucho, ¿no? Que el mingitorio, un mingitorio seco, no sé, una cosa así. Porque te responsabilizaron del consumo de agua, que es en realidad una responsabilidad de la gran industria. Y la industria creó la forma de culparte a ti.
por lo que se están acabando ellos. No es la Pepsi-Cola, no es la Coca-Cola, no es la Ford, no es la Chevrolet, la Volkswagen, no es la cervecera Modelo, no, eres tú. Entonces también hay una participación importante de los medios de comunicación. Claro, y ese es un tema que ahorita, si me lo permites, les damos su repasada. Por supuesto. Sí, entonces cuando crean ese sistema, las grandes transnacionales pagando a los grandes medios corporativos, las Televisa, las TV Aztecas, bueno, en aquel tiempo todavía creo era Imevisión, ¿sí? Ellos son los responsables, los periódicos, El Universal, La Jornada, Excelsior, bla, 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 a cambio de dinero. Oye, tu campañita para que la gente, sí, vamos a concientizar. Y terminábamos la gente, yo estaba chiquillo en aquel tiempo, ni tan chiquillo, ¿sí? Y terminábamos con cargo de conciencia, con cargos diciendo, híjole, se está acabando el agua por mi culpa, cabrón. Ya no voy a gastar tanta agua para bañarme, ya no para trapear, ya no. Sí, te responsabilizaron de lo que estaban acabando ellos. Esto te lo estoy diciendo, mi querido Oscar, pues porque lo mismo pasa con la violencia. Ahora, hace unos días, meses a lo mejor, surgió un debate nacional si había que prohibir los corridos tumbados. Los corridos que hablaban de violencia, había que prohibirlos. Y hubo gobiernos locales que dijeron prohibidos cantar corridos. Aquí ya no se cantan. La apología de la violencia. Porque se hace una apología de la violencia y del delito y todo eso. No, nos quieren culturizar para decir, es que la violencia es porque yo canto corridos. Ya no voy a cantar corridos. La violencia es por el artista, es por la serie de Netflix. La violencia es por los que escriben periodismo de narco. Es por el narcoperiodismo. Ya no hay que leer ni consumir eso porque eso es lo que está destruyéndonos como sociedad. No es eso, es el discurso, es el control de las masas. Las masas, la élite en el poder, porque es la misma élite, no ha cambiado. Cambian de partido, pero es una careta nada más. Pero es la misma élite en el poder, la que estaba con Carlos Salinas de Gortari a la que está hoy. Es la misma élite, no han cambiado. El Estado mexicano, entonces, al más puro estilo neoliberal, pero es un neoliberalismo rapaz. Totalmente. Entonces, el Estado mexicano sigue protegiendo a los oligarcas y a las transnacionales. Sin duda alguna, sigue protegiendo, tan lo sigue protegiendo que no hay un freno a la minería, que es el tema. No están frenando la minería. Mira, dijo el presidente López Obrador, y disculpa que lo traiga yo a colación, pero es un gran ejemplo. Claro. El presidente López Obrador dijo, no voy a dar un solo permiso de minería. Está bien, lo cumplió, se le aplaude. No dio un solo permiso de minería, pero sí permitió que los polígonos de explotación de las mineras se ampliaran. Entonces dime, ¿no es más perverso ampliar los polígonos, haber dado mejor nuevos permisos? Es más perverso porque una mina que tenía, por ejemplo, no sé, 50 hectáreas para explotar, la ampliaron a 200 hectáreas. Y eso pasó con todas las concesiones. En México, ¿sabes cuántas concesiones mineras tenemos? ¿Cuántas minas, pues? Tenemos 25,887 concesiones mineras. Todos los que pidieron de esas 25,887 minas, ampliación de su polígono para ampliar más allá de lo que estaban explotando, lo lograron en el gobierno de López Obrador. No les dieron más permisos, eso es cierto, pero sí les permitieron ampliar sus polígonos, que para el caso es lo mismo, pero engañaron a la gente, le dijeron no. A la gente le engañaron cuando le dijeron, ahorita hablando de litio, vamos a nacionalizar el litio. ¿Qué es una nacionalización? Es que un bien de la nación, de un bien público pasa a ser propiedad de la nación y nadie lo toca más que la nación. Claro. Eso es la nacionalización. No hay tal nacionalización. El litio, lo único que se hizo fue regularlo. Dijeron, vamos a crear una reserva de explotación de litio y esa reserva la va a explotar una empresa que se llama Litio MX, pero sí, cualquier ente público o privado que se quiera asociar, se puede asociar con ella, con Litio MX y hacer la explotación. Está nada más regulado, no está nacionalizado el litio. Por eso las empresas hoy están en esa necesidad de asociarse con Litio MX, porque Litio MX nada más va a ser el que va a dar el aval y el que va a explotar va a ser la minera. Y entonces tú explota minera china, sobre todo norteamericana, tú explota, a mí dame la participación que le corresponde al Estado y tú llévate lo que te corresponde. Claro, la presión de Estados Unidos actual no es de a gratis. No. Y no es porque le interese la seguridad. No, por supuesto que no. A los gringos, los últimos que les interesa la seguridad, ellos son los principales narcotraficantes. Wow. Estados Unidos es el principal narcotraficante del mundo a través de la DEA. La DEA es un gran cártel que controla a los pequeños cárteles que les suministran la droga. Esa es la realidad. Por eso acaban cárteles acá y por eso nos meten en la idea, ya fueron por el Chapo.
es parte de la estrategia de ellos. Ellos van por otras cosas superiores a lo que alcanzamos a ver nosotros y tratan de mantener justamente un control. Un control de el narcotráfico, de la violencia, del tráfico de drogas, de armas, de municiones. Mantienen nada más su estrategia. Es parte de lo que ellos desde un principio están pensando con la intención. Ellos están haciendo acá artimañas para meterte las manos a los bolsillos y ver qué te sacan. Eso es lo que hace el gobierno norteamericano. Y México se la cree. Y en el tema del litio, están justamente jugando ese juego. Jesús, tú has denunciado y todo esto que nos dices es revelador. Y hay que decirlo y hay que estarlo platicando en estos espacios. Pero esto ha tenido un costo, Jesús. Claro. A ti te ha perseguido el Estado. Claro. Fíjate que ha habido persecución y no me siento mártir ni tampoco soy de tirarme al piso. Ha habido consecuencias por mi trabajo que las he asumido porque yo sé lo que es el periodismo y yo sé lo que hay que pagar por el periodismo. Y en este caso me ha perseguido, me han rompido el hocico de lo lindo. Pero creo que no es la forma en la que puedan callar a un periodista. A un periodista no se le puede callar, mi querido Oscar. A un periodista no se le puede callar y si hay que seguir hablando, vamos a tener que seguir hablando. Porque no nos pueden someter los malos por hacer nuestro trabajo bien. Porque a nadie le hacemos daño. Un periodista que denuncia, a nadie le hace daño. Bueno, le hace daño al corrupto. Pero no le haces daño a la sociedad. Al contrario, le sirves. A mí me han perseguido. Yo estuve preso con Felipe Calderón, con Peña Nieto me tuve que salir del país, me fui a radicar un tiempo exiliado a Guatemala. Y con Andrés Manuel López Obrador, pues hubo intentos de secuestro, hubo amenazas directas de la Fiscalía General de la República y hoy soy protegido del mecanismo de protección de periodistas. Pero es producto de hacer un trabajo informativo que no me arrepiento. Un trabajo informativo que a lo mejor no soy el gran periodista. No, Jesús. No soy el gran periodista. O sea, soy un trabajador, un obrero de la palabra. Yo quisiera ser el gran periodista, como es el sueño de todos los periodistas. El sueño de todos los periodistas es levantarte y hacer el gran reportaje con el que vas a transformar el mundo. No, a lo mejor no da para eso porque es un trabajo que me tengo que financiar yo solo. Es un trabajo que hago yo solo. Es un trabajo, pues, que hago con mis limitaciones. Escribo en un portal que se llama Sensontle 400. Pero mi fuerte, como te lo decía al principio, mi fuerte, lo mío, es contar historias de largo aliento en libros. Y yo me he abrazado de esa corriente de periodismo en libros que creo que va a funcionar. Es la que va a sobrevivir después de todo este embate que tenemos. Va a sobrevivir el periodismo y me siento muy contento por ello, a pesar de la persecución. Pero tú dijiste que también te han amenazado los mineros. Sí. ¿Cómo han sido esas amenazas? ¿Cómo te amenaza una transnacional de ese calibre? Claro que sí, y ahí están las denuncias puestas en la Fiscalía General de la República. Hay empresas mineras que por el solo hecho, simplemente te pongo un caso, te platico un caso. Yo estaba investigando la minería de la mina Los Cardones allá en La Paz. Y bajé yo de la mina del cerro, del cerro ese, de la laguna, bajé y ya me estaban esperando la policía y me llevaron. Y me acalambraron, me amenazaron, 2 policías municipales de La Paz, me amenazaron, me llevaron y me trajeron dando vueltas. Yo les dije, bueno, pues, ¿qué hice o qué, cabrón? Suéltame o llévame al Ministerio Público. Me trajeron preguntando, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué estás investigando? Mira, bájale de huevos. El típico, bájale de huevos, güey, porque no la vas a contar. Fueron y me tiraron como a 25 kilómetros de La Paz hacia Comundú, ¿se llama? Creo que sí. Sí, Comundú. Entonces fueron y me tiraron como 25 kilómetros hacia allá, hacia Guerrero Negro. Y ahí me dejaron en la Resolana de las 4 de la tarde, un día. Esa fue una amenaza. Otra amenaza, yo estaba presentando un libro en la feria de minería en la Ciudad de México, y se acerca un sujeto. Oye, yo andaba creo que firmando los libros y todo, y se acerca un sujeto ahí, y ahí mismo me dijo, oye, ya deja de tus mamadas en el tema de la minería. Se da la media vuelta y se va. O sea, son amenazas veladas. ¿Cómo? Son incontables las mentadas las mentadas de madre no las cuento porque esos son saludos para mi jefa, ¿sí? Pero son gran cantidad de amenazas en mis redes sociales, por teléfono. Ahí están las capturas de pantalla, por supuesto, ¿sí? Diciéndome, justamente con el tema de la minería, no te metas. No te metas, por ejemplo, me decía uno, no te metas en Mazapil.
Mazapil, Zacatecas, es una zona donde se encuentra la minera Peñasquito de Carlos Slim. Y así me decían, no te metas, no vas a contarlo. O sea, ese tipo de amenazas, cuando ves que está muy abierta y declaradamente contra la minería, pues son ellos, ¿sí? Y ellos tienen la capacidad para amenazarte, tienen la capacidad de matarte, ¿eh? Sin temor a equivocarme, sin problemas. Te amenazan porque te alejan, te alejan. Yo también le he bajado, ya no voy a hacer de periodismo de esto, le bajo poquito, pero pues luego es como, somos animales de costumbres y hay que volver otra vez a la investigación. Jesús, tú estás presentando tu libro, La Guerra del Litio, que bueno, aquí está. Te voy a pedir que me lo firmes, por favor. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Fíjate, este es un libro en el que justamente expongo, creo que la tesis principal de este libro de la Guerra del Litio es cómo el gobierno, hablo del gobierno, insisto, no quiero decir un grupo en particular, hablo de la clase gobernante, cómo al día de hoy están escondiendo el litio. Mira, en 1982, y aquí están los documentos en este libro, en 1982 había 300 litios identificados en México como zonas ricas de litio. 300. Hoy, al día de hoy, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Minas, solamente reconoce 82. ¿Dónde están los demás? Claro. ¿Cómo por qué desaparecieron? Los sacaron del inventario minero nacional porque hay gente en el gobierno interesada en comprar esos terrenos que dice mañana, ay, mira, compré un terreno a mitad del desierto en Sinaloa, ¿y qué crees que tenía litio? Y mira, lo voy a explotar ahora. Es lo que expongo aquí, de cómo esa perversidad de la clase gobernante y cómo se han asociado con los mineros y cómo se han asociado con el narcotráfico para desplazar a personas de los lugares. El mejor ejemplo, o el estudio de caso que hago de esto, es justamente el asesinato de la familia Levarón, porque ellos los mataron para generar miedo en la comunidad de La Morita, allí cerca, en el municipio de Bavispe, que es una zona que está sentada en un área importante de litio. Y son muchos mormones, sobre todo norteamericanos, y tras la muerte, decenas de familias dejaron sus tierras y se fueron. Y ese es el protocolo de violencia que hace hoy el gobierno, no el gobierno, los grupos del crimen organizado aliados justamente con los mineros. Y eso es lo que platico aquí en este libro, y por supuesto que te lo firmo con mucho gusto, mi querido Oscar. Hombre, muchas gracias. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede leer? ¿Dónde te puede ver? Porque sé que también haces tus transmisiones, escribes. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente, Jesús? Mira, la gente me puede encontrar, yo tengo todos los días una transmisión que se llama, mi espacio se llama Postmortem Informativo, y lo hago todos los días en el YouTube de 9 a 10 de la mañana. Por lo general en ese horario estoy, cuando no, pues lo difiero en horarios por cuestiones de agenda. Pero ahí me encuentran en YouTube como J. Jesús Lemus. Estoy escribiendo en un portal que se llama Sensontle 400 y también escribo para el grupo Sol de Quintana Roo, para La Opinión de México, para el Sol de Quintana Roo, para el Sol de Yucatán. Y básicamente me encuentran en las librerías. Tengo al día de hoy 15 libros y son de narcos, son de recursos naturales, son de minería, son de derechos humanos, son biografías del poder fallido en México. Entonces ahí encuentran algunos de mis 15 libros que tengo y pues ahí andamos, mi querido Oscar. No, hombre, pues un verdadero honor, de verdad, que has estado aquí en Oscar Morales Podcast. Te agradezco muchísimo, Jesús. Espero que no sea la última vez. No, por supuesto de que verdad, no. Hacemos el compromiso. De verdad, porque hablar contigo, de verdad, es de ese periodismo que México sí destaca y que es necesario. Es Sí, muy importante. Fíjate que ahorita que lo tocas, no quiero hacer gran discurso tampoco, porque yo ya luego me voy como hilo de media. No, dale. No, pero fíjate que en México sí se requiere un periodismo urgente. En México hemos pasado del periodismo únicamente a la presentación de noticias. En México somos cada vez más pocos periodistas, o muy pocos periodistas, estoy hablando como Michoacán, más pocos. Somos muy pocos periodistas los que hacemos trabajo de investigación constante. Y son muchos los que hacen la réplica de esos trabajos de información. Pero a veces hacen una réplica fuera de contexto y ya tergiversan lo que está pasando. Pero sí, México requiere un trabajo periodístico muy a fondo. Creo que los periodistas, tú lo sabes, Oscar, los periodistas no nos merecemos a veces el trato que nos dan. No me digo que tengan que tratarnos, ay, aquí como el gran señor. No. Simplemente con que no nos mienten la madre por hacer nuestro trabajo. Y es ganancia. Sí. Y la verdad es que casi siempre encuentras gente que te está mentando la madre porque estás haciendo tu trabajo. Fíjate, yo ahora que publiqué este libro, no sabes la cantidad de mentadas de madre que me han llegado. Que porque estoy bien pendejo, que porque dicen que, me dijo un usuario de las redes,
estás bien pendejo, Lemos, ¿cómo el litio va a ser más importante que el oro? ¿Qué les dices, no? Te crucifican sin saber, te crucifican y cuestionan tu trabajo nomás porque tienen la posibilidad de escribirte a través del teléfono celular y de ponerle saldo. Y ya quieren, con ese solo hecho, ponerte en una condición de debate contigo, que haces trabajo todos los días informativo, que le dedicas las 24 horas del día a la labor, y quiere una gente que, nada más porque tiene teléfono, ponerse a debatir contigo, ¿no? O sea, y lo quiere reducir tu trabajo de investigación a una plática de cantina. Entonces, creo que en México falta mucho, y creo que los periodistas debemos de tener mejor suerte en el país, que ojalá la autoridad fuera más competente en ello y que permitiera un campo abierto para la información, abriéndonos justamente los espacios informativos. Me refiero, por ejemplo, ahora con el sistema de acceso a la información, la transparencia para el pueblo, que está negando el 99% de las peticiones de información. Eso no nos facilita ningún trabajo a nosotros. Nos pone más difícil, pero se va a lograr, se va a remontar esto. Pero lo que quiero agradecerte, mi querido Oscar, es esta posibilidad de haber platicado contigo y de estos espacios en los que no pones trabas de ningún tipo, en los que tú dices, habla y vámonos, y esto es bueno para la gente. Independientemente, hay gente a la que le caiga a uno bien o mal, pero que se queden por lo menos con la información que estamos aquí viviendo. Sí, es importante. Nosotros ponemos el tema sobre la mesa. La gente sabrá qué cree, qué no cree, pero el simple hecho de estarlo discutiendo, hace 10, 15, 20 años, ¿nos podríamos imaginar, Jesús, hablar de la minería como lo hacemos hoy? No, por supuesto que no. O sea, sí era difícil hace 15, 20 años hablar de esta minería. Había condiciones distintas, por supuesto. Hoy es difícil a costa de lo que lo estamos haciendo de nuestra propia seguridad. Porque tampoco te está facilitando las cosas. Claro, ¿no? Déjame te digo una cosa. O sea, sí es cierto que las condiciones de antes eran más férreas, pero hoy tampoco te las facilitan. Y hoy lo que pasa es que nos hemos armado de más valor. Y pareciera como que este valor es una concesión de la autoridad. No. Que me disculpen, pero no. El valor con el que hablamos y decimos las cosas es bajo nuestra propia responsabilidad, ¿sí? No tenemos que agradecerle nada a nadie. No tenemos que decirle nada a nadie. Y solamente seguir haciendo nuestro trabajo, mi querido Oscar. Solamente. Nada más. Y el hecho de hablar ya estos temas y que la gente lo pueda ver tan de fácil acceso, basta un clic. Sí. Eso ya es esperanzador. Mi estimado Jesús, como es una costumbre en este espacio, quisiera que te despidieras con una frase que tengas, que te guste. ¿Cuál sería y por qué? Híjole, pues yo creo que una frase que tenga, no, fíjate que no, ahorita que me lo dices, nunca lo he pensado. Lo que te decía, a lo mejor, la frase que a mí me gusta mucho, que me autodefino como un obrero de la palabra. Obrero de la palabra. Y me gusta esa frase porque creo que me marca en su justa dimensión. ¿Qué hace un obrero? Todo lo día se levanta y hace un trabajo constante, sin esperar nada, más que justamente el fruto de ver aquella obra construida. Y eso es lo que yo soy, un obrero de la palabra, y me gusta por eso. Y me autodefino así como eso, como un obrero de la palabra nada más. ¿Qué decirle a la gente? Porque yo de repente veo en los comentarios, hay gente que nos dice, híjole, escucho todo esto y me frustra no poder hacer algo o quisiera yo hacer más. ¿Qué puedo hacer? Tú que has estado en esos lugares, ¿qué podemos decirle a la gente? Infórmense más, busquen esto. ¿Qué le podemos nada más decirle a la gente que no te odien por el empaque. Mira, uno es gordo, grotesco, feo, pelón, sí, pero que no por ese... narizón. Sí, no por eso nos deben de juzgar, que nos juzguen por nuestro trabajo, que nos juzguen si estamos diciendo mentiras, júzguenos y aplíquenos la ley del hielo y no nos vuelvan a leer nunca. Pero también, si creen que estamos en la verdad y en la realidad, hablando de lo que está pasando, pues apóyenos. ¿Cómo? Consuman. Oye, si estoy escribiendo, consume. O sea, no te pido otra cosa más que infórmate. Nada más lee y revisa y compara mi trabajo con el de otro. Nada más. Y consume. Y si quieren la gente apoyar a sus periodistas, pues consuman sus podcasts, consuman sus artículos, sus medios, sus libros, sus programas de televisión, sus series, lo que sea. Pero apoyen. O sea, que la gente no sea tan indiferente con el periodista, porque al periodista le viene una gran carga de responsabilidad. ¿Pasa algo malo? Pinche prensa. Pinches periodistas. ¿Sí? Pero nunca le reconocen también el aporte que hace el periodista, que todos los días estamos chingándole para fortalecer la democracia. Porque hay que decir una cosa, el periodismo no es ni siquiera una cosa que sea de nosotros los periodistas. Nosotros nada más somos un tubo hueco por el que el periodismo hacemos que el periodismo le llegue a la gente. Porque el verdadero benefactor del periodismo o protector del periodismo es la gente. Es la gente. Nosotros no. Nosotros somos solamente un tubo, un instrumento del periodismo.
A nosotros no somos los dueños de la libertad de expresión ni del periodismo. Y eso mucha gente no lo ve. La gente, cada vez que a la gente ataca a un periodista, ellos mismos están dando un balazo en el pie, porque están cortando los espacios de que haya más voces críticas. Jesús, un honor, de verdad, y nuevamente, esta es tu casa. Espero pues que se repita esta invitación ya está, y esta charla, que yo sé que hay muchos temas de los cuales podemos. Que se repita, mi querido Oscar, y muy agradecido siempre. Te agradezco. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, comenten, ¿les gustó? ¿No les gustó? Y suscríbanse, eso es lo más importante, ya lo decía el Maestro Jesús. De verdad, nosotros ganamos con sus vistas, con su suscripción. No hay más, no hay otro secreto, de verdad. Nosotros ganamos porque esto es para ustedes.